En la costa de Tabasco existe un bosque donde la tierra y el agua libran una batalla silenciosa desde hace siglos. Un laberinto de canales, raíces y manglares, capaz de detener la fuerza de las tormentas que llegan del mar. Pero este paraíso guarda otra cara, porque la misma naturaleza que protege la vida también puede sepultarla. Aquí, cientos de familias han aprendido a convivir con un territorio tan generoso como imprescindible. Y entre sus aguas y sus árboles dorados se esconde uno de los tesoros naturales más extraordinarios del sureste mexicano. Esta es la historia del Bosque de Oro y hoy vamos a explorarlo. ¿Es de abejas? No, ese es de perlitas. Debajo del sol de Tabasco, donde el agua dulce se encuentra con el mar, las raíces dibujan caminos imposibles. Estamos en la laguna de Mecoacán, un santuario natural rodeado por uno de los sistemas de manglar más importantes del estado. Aquí, la vida parece abrirse paso en todas direcciones. Entre raíces sumergidas y canales silenciosos se refugian peces, crustáceos, reptiles, anfibios y aves que han encontrado en este lugar el hogar perfecto. Pero el manglar es mucho más que un refugio para la fauna. Es una barrera viva, un escudo natural que protege las costas de Tabasco frente a tormentas, marejadas e inundaciones. Cada raíz que emerge del agua sostiene un delicado equilibrio construido durante siglos. Estamos, amigos, recorriendo los manglares de Laguna Mecoacán, un bosque muy abundante conformado por 4 especies diferentes de mangle que se relacionan aquí para crear un ecosistema muy productivo. Como podemos ver, el follaje verde es uno de los colores que más llena este panorama. Y ese follaje es precisamente el que nutre mayoritariamente a los organismos que habitan aquí. Ahora, para que esa nutrición pueda estar disponible para organismos como nosotros, es necesario que pase a través de una cadena alimenticia, ¿no? Y esa cadena pues está conformada por animales tan importantes como los crustáceos, que se encargan de fragmentar hojas y otros compuestos vegetales. Por eso, este ecosistema es tan valioso, porque no solo protege la biodiversidad, también protege a las personas. Miles de familias dependen directa o indirectamente de la riqueza que nace en estas aguas, la pesca, el turismo, la gastronomía y una forma de vida que ha pasado de generación en generación. Por eso, quienes viven aquí no solo lo aprovechan, también lo cuidan porque entienden que conservar el manglar es conservar su futuro. Puesto que es un ensamble perfecto, todos los elementos están relacionados unos con otros, ningún animal está separado de este sistema y eso hace que también que la falta de un solo animal pueda crear todo un efecto dominó que pueda afectar todo el sistema completo. Son ecosistemas muy resilientes, pero a la vez también bastante vulnerables. Al menos Laguna Mecoacán tiene una vulnerabilidad muy alta, puesto que está en contacto con el mar. Un mar que hoy en día está plagado de estructuras petroleras. Recorrer estos canales es entrar en otro mundo, un mundo donde el tiempo parece avanzar más despacio, donde cada curva revela una nueva historia y donde la naturaleza ofrece un espectáculo distinto todos los días. Al amanecer, cuando las aves comienzan su danza sobre el agua, o al atardecer, cuando la luz dorada entra y transforma el manglar en un paisaje de ensueño. Nos pueden contactar por Facebook e Instagram. Nosotros somos La Ruta Tropical y bueno, nuestra intención, la intención de este proyecto es precisamente difundir estos espacios, pero promoviendo la interacción amigable con ellos. Hay mucho que mostrar en Paraíso. Paraíso es un municipio muy rico ecológicamente, no solo como se le ha visto, no es solo un pueblo petrolero, sino que en su esencia fue un pueblo pesquero. Y no es que queramos quedarnos como un pueblo pesquero, sino que su identidad está en los recursos naturales, en la riqueza natural, que es este lugar que estamos visitando. No solo este, hay muchísimos espacios similares, con diferente vegetación, y bueno, todo Paraíso es una zona diversa en ecosistemas, puesto que es una transición desde la costa hasta el interior selvático, ¿no?, de la tierra. Después de haber recorrido
los canales de este bosque. Es increíble que a menos de 1 hora y media podamos estar en otro mundo. Y es que son estos lugares los que hacen hermoso a Tabasco. Si tú tienes la oportunidad, tienes un día, una tarde libre, ven, acércate a los amigos de la Ruta Tropical, pero sobre todo ven a informarte y aprender de lo que aquí en Tabasco tenemos y sobre todo debemos de preservar. Porque para conocer verdaderamente este paraíso hay que navegarlo, hay que escucharlo, hay que sentirlo, y una vez que lo haces es imposible olvidarlo. En este bosque donde las raíces se hunden en el agua salada, también se esconde un tesoro. No brilla como el oro, no se encuentran en minas, y pocos imaginan que crece suspendido bajo la superficie de la laguna, sujetado a cuerdas, protegido en cajas, alimentado por las aguas de Mecoacán. Aquí nace el ostión, uno de los motores económicos más importantes para las familias de esta región. Porque al momento que ellos empiezan a poner las primeras orillas, y luego con el otro año más ovillas, se empezaron a recuperar especies como por ejemplo el pargo, sargo. Tengo plagas extensas, y para mí ya son plagas, pero realmente no, es la restauración del ecosistema. Ya hay un mundo de caracol que antes eso ya se había perdido. Entonces al momento de meter las primeras cosas, cómo se fue recuperando el ecosistema. Y aparte de eso, el ostión ayuda muchísimo como filtrador, pues igual limpia el agua, la va haciendo el proceso de purificación. Eso es lo importante que hace el ostión. Detrás de cada ostión hay una historia de esfuerzo colectivo. La cooperativa Transformando Mecoacán, encabezada por Cindy, reúne a más de 50 personas que han encontrado en la laguna una forma digna de vivir. Entre ellas están mujeres que cada día participan en el cuidado, limpieza y cosecha de este producto que da identidad a la comunidad. Lo que estamos haciendo aquí es la limpieza de los ostiones. Como pueden ver, tienen almejitas, ostiones, crías, y lo que tenemos que hacer es dejarlas limpias, dejarlas por piezas. Es el mantenimiento y el desdoble que le hacemos cada mes. Pero llegar a la cosecha es apenas el último paso de un proceso que requiere paciencia y conocimiento. Cada línea debe prepararse cuidadosamente, cada semilla debe colocarse en el momento preciso y cada cultivo necesita vigilancia constante para garantizar su crecimiento. Las semillas llegan desde Sinaloa, pero es aquí, entre manglares y aguas tabasqueñas, donde encuentran las condiciones perfectas para desarrollarse. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan para reproducir y hacer que crezca? Bueno, cuando empieza la semilla, que las traen chiquititas, pequeñas, nosotros metemos la semilla en un costalito, obvio, más bueno que ¿verdad? Se le meten ciertas cantidades, no los contabilizamos porque son muy pequeños, pero lleva un peso que puede llegar hasta aquí, hasta este tamaño, el costalito lleno. Ya se meten a la canasta, se van al agua. En un mes nosotros sacamos la canasta para hacer desdoble. Sacamos el costalito, se lava, se van escogiendo los ostioncitos vivos, los muertos, y se van seleccionando por tamaño. La tradición también forma parte de esta historia. Guano, 2 bloques de cemento y fuego. Elementos sencillos
que han acompañado durante generaciones la preparación del ostión en esta región. Cuando finalmente está listo llega la recompensa. El ostión se abre frente al fuego y libera el aroma del mar. Y termina servido de la manera más tabasqueña posible, con apenas unas cuantas gotitas de limón y una salsa de chile amachito o habanero que convierte cada bocado en una experiencia inolvidable, porque aquí el verdadero oro no se guarda en cofres, se cultiva bajo el agua. He visto muchos atardeceres en mi vida, pero ninguno como este. Remamos desde la colonia La Madrid hasta una pequeña isla que emerge en el corazón de la laguna de Mecoacán, un refugio donde el agua, el manglar y el cielo parecen encontrarse. Durante el trayecto, la naturaleza nos regaló uno de sus espectáculos más hermosos. Decenas de aves cruzaban el horizonte, entre ellas apareció la espátula rosa, elegante, silenciosa y difícil de ver. Por unos instantes, sus alas pintaron de color el paisaje y transformaron el viaje en un recuerdo imposible de olvidar. Una de las cosas más interesantes es que si el nivel del agua te lo permite, puedes ingresar a parte de esta isla y apreciar cómo nace el mangle. Por ejemplo, aquí, miren, aquí hay un poquito de mangle y esto es lo que protege no solamente Paraíso, sino protege gran parte del estado de Tabasco, y es por eso que es muy importante su conservación y que podamos visitar este tipo de lugares para entender por qué debemos de cuidarlos. Cuando el sol comenzó a despedirse, todo quedó en silencio. El cielo se cubrió de tonos azules, naranjas y dorados, como si la naturaleza hubiera decidido mostrar su obra maestra antes de caer la noche. Frente a nosotros no había edificios, carreteras ni ruido. Solo agua, aves y un horizonte infinito. Y fue entonces cuando entendí que existen lugares que parecen pertenecer a otro mundo. La isla Pájaros es uno de ellos. Nos adentramos en la selva tropical. Aquí, entre raíces, hojas y tierra húmeda, aparecen las huellas de uno de los habitantes más emblemáticos de la costa tabasqueña. Debajo del suelo se esconden los túneles y refugios del cangrejo azul, una especie que durante generaciones ha formado parte de la identidad de Paraíso y del delicado equilibrio de este ecosistema. Su presencia va mucho más allá de lo que podemos observar a simple vista. Cada madriguera que construyen ayuda a oxigenar la tierra, mover nutrientes y mantener saludables los humedales que rodean el manglar. Su importancia ecológica más bien consiste en la removisión que tiene el crustáceo en la creación de los nidos. Ellos crean pequeños nidos en la parte del sustrato, entre palmeras, de parte de la selva, entre la costa, y lo que hace esto es que remueve todo el sedimento, oxigenando la tierra y pues sirviendo este oxígeno para otros organismos, por ejemplo, iguanas, por ejemplo, aves, y para la flora también ayuda al crecimiento más óptimo de toda esta vegetación. Esa es la función principal que tiene este crustáceo. Pero la supervivencia de esta especie enfrenta cada vez mayores desafíos. La captura excesiva, la pérdida de su hábitat y los cambios en el entorno han provocado una disminución constante de sus poblaciones, lo que para muchos representa un recurso tradicional. Para la naturaleza es una pieza fundamental que mantiene el equilibrio de la vida en estos humedales. Bueno, desgraciadamente esta práctica, quizá transportando unos 20 años atrás, no se veía como una manera de intrusión en el ecosistema, ¿no? Ya que anteriormente la abundancia de estos crustáceos era mayor, ¿no? Entonces nuestros abuelos estaban muy familiarizados a la llamada corrida del cangrejo. Su captura suele realizarse durante la noche,
cuando la oscuridad cubre los senderos del manglar y el movimiento de estos crustáceos resulta más fácil de detectar. Sin embargo, recorrer hoy estos caminos deja una sensación preocupante. Los rastros siguen presentes, pero cada vez son menos frecuentes. Las huellas, que antes abundaban entre la vegetación, ahora parecen dispersarse en silencio, y no son las únicas. A lo largo de estos senderos tropicales y sobre la arena de la costa, otras especies de crustáceos también dejan señales de su paso. Marcas efímeras que revelan la riqueza natural de este lugar, pero también su vulnerabilidad, porque cuando las huellas comienzan a desaparecer, el ecosistema entero nos está enviando una advertencia. Lo que vi aquí me hizo comprender lo pequeño que somos. Viajamos hasta la Barra de Tupilco, un territorio donde ríos, lagunas y mar se encuentran en una batalla permanente. Un lugar donde la naturaleza demuestra su fuerza sin necesidad de hacer ruido. Sobre la arena aún permanecen las cicatrices de esa lucha, marcas que cuentan una historia de pérdida, resistencia y adaptación. Bueno, toda esta zona es una de las zonas más impactadas por la erosión costera. En estas regiones habían comunidades antes, comunidades pesqueras que vivían tanto de la pesca como del turismo, porque la barra era una parte donde el paisaje era muy bello, ¿no? Permitía el entretenimiento seguro, porque no eran zonas muy profundas por ser la bocana, ¿no? En algunas partes, bueno, en toda esa parte que podemos, no sé si alcanzamos a ver en aquel cuadro, pero bueno, toda la comunidad que antes existió aquí fue sepultada desde hace décadas por un huracán. El huracán Roxana fue uno de los que se impactó más fuertemente en esta región y bueno, desplazó a muchas familias de las que estaban habitando aquí debido a que el mar tapó, prácticamente sepultó a través de la arena todas esas habitaciones y actualmente continúa todavía la erosión entrando cada vez más adentro y eso amenaza no solo las comunidades que existen aquí en todos estos márgenes, que de hecho son pocas si te das cuenta, sino que también amenaza los ecosistemas lagunares que existen justo paralelo a la costa de Tabasco, ¿no? Aquí viven pocas familias, habitantes que han aprendido a convivir con el avance constante del océano. Ni los huracanes ni las tormentas lograron alejarlos de estas tierras. Pero cada año, el mar les recuerda quién tiene la última palabra. La arena desaparece poco a poco frente a sus ojos. Lo que hoy es playa, mañana podría formar parte del mar. Déjeme decirle que cuando yo llegué aquí, hace 35 años yo llegué aquí, el mar tenía 200 metros de lejos. Ajá. Yo no veía el mar desde donde yo estaba en mi casa. Yo no veía el mar, a mí me quedaba, aquí era terreno, todo, un patio, la carretera pasaba por allá, la parte de allá. Entonces, de la carretera habían unos terrenos, así unas lomas, donde habían puros kioscos, palapitas, donde venía el turismo, porque había mucho turismo por esta parte. Ay, todavía, sí llega mucho el turismo por aquí. Y luego de esa loma que había, bajábamos y caminábamos un buen trayecto hasta llegar a la orilla del mar. 200 metros que eran los máximos y efectivos que eran. Entonces, de ahí para acá, en 35 años, ¿qué tanto nos ha llevado de terreno, no? A pocos metros de donde aún sobreviven algunas viviendas y embarcaciones pesqueras, se encuentran uno de los símbolos más impresionantes de esta historia, el antiguo faro. Durante años observó tormentas, nortes y marejadas. Fue una referencia para navegantes y pescadores, pero ni siquiera él pudo resistir el avance del mar. La erosión terminó por derribarlo. Hoy permanece inclinado sobre la arena como un monumento silencioso, un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra la manera de transformar el paisaje. El ver estos edificios destruidos nos recuerda un poco lo frágiles que somos nosotros como comunidades y la necesidad de respetar los espacios naturales en su vocación natural, ¿no? Nosotros al invadir ciertos espacios pues nos arriesgamos a que nos pase esto,
Ahora sí que, como le decía aquí a la señora, los que vinimos a ponernos aquí frente al mar fuimos nosotros. Y bueno, era esperarse que poco a poco fuera destruyendo nuestra casa. Perfecto. De verdad que uno se siente frágil cuando ve este tipo de cosas. Resulta difícil imaginar que este paisaje alguna vez fue una carretera, donde hoy rompen las olas. Antes transitaban vehículos y caminaban familias. Ahora la costa parece una playa tranquila, pero detrás de su belleza se esconde una cuenta regresiva silenciosa, una que avanza con cada marea, con cada tormenta y con cada temporada de frentes fríos. Es una muestra de la naturaleza, de lo que puede ocurrir a gran escala, ¿no? Realmente lo que vemos aquí en todos estos espacios es parte de la erosión costera que se ha suscitado desde hace mucho tiempo aquí en Tabasco. Parte por la creación de escolleras que modifican el flujo hídrico del agua y hace que muevan sedimentos donde antes no se movía, es lo que está causando la erosión, ¿no? Y pues han desaparecido comunidades enteras, poblaciones que vivían en la costa y que se desempeñaban, que practicaban sus actividades económicas como la pesca y pues que han sido desplazadas, ¿no? Es un recordatorio de que si seguimos avanzando de este modo, un consumismo pues inconsciente, pues vamos a desaparecer. Al final el océano se va a cobrar todas las que le hacemos, ¿no? Caminar sobre esta arena es impresionante. Antiguamente esto era una carretera y hoy la fuerza de la naturaleza amenaza cada día, cada segundo a las pocas personas que aún siguen viviendo en esta barra. Por eso es importante que los pobladores cuiden y hagan este llamado para seguir preservando lo que por años han construido. Sin duda es uno de los lugares que sí o sí tenemos que visitar para hacer conciencia que la fuerza de la madre naturaleza no tiene palabra. La erosión no es solamente un fenómeno natural, es una advertencia, una muestra de lo frágil que puede ser la relación entre el ser humano y su entorno. Y quizás por esto este lugar resulta tan impactante, porque aquí, frente al inmenso Golfo de México, entendemos que la naturaleza puede construir durante siglos y transformar todo en apenas unas décadas. La Barra de Tupilco no es solamente un destino para visitar, es una lección viva sobre el poder del mar y sobre la necesidad de comprender antes de que sus huellas desaparezcan para siempre. El bosque de oro, los manglares que protegen la costa, las especies que encuentran refugio entre sus raíces, los atardeceres que pintan el horizonte y la fuerza del mar que transforma el paisaje día tras día nos recuerdan que Tabasco es mucho más de lo que imaginamos. Es una tierra donde la naturaleza se manifiesta con toda su grandeza, un lugar donde la vida depende del equilibrio entre el agua, la tierra y quienes habitan estos ecosistemas, pero también es un territorio tan hermoso como vulnerable. Cada raíz de manglar, cada ostión cultivado, cada cangrejo que recorre la selva y cada metro de costa que resiste al océano forman parte de una misma historia. Una historia que merece ser contada y sobre todo protegida, porque conservar estos paisajes no es solamente cuidar la naturaleza, es preservar la identidad, la cultura y el futuro de las generaciones que vendrán. Al final de este recorrido comprendí que la verdadera riqueza de Paraíso no está escondida bajo el agua ni sobre la arena, está en la vida que florece en cada rincón de este lugar y su gente, un tesoro que sigue aquí esperando ser descubierto.